Dios, te damos gracias en estos momentos por tu amor en Cristo Jesús. Un amor que es para todas las naciones, para todos los pueblos, para todas las familias y para todas las personas. Queremos, Señor, pedirte que seas tú el que nos dirijas, nos fortalezcas y a través de tu Espíritu Santo podamos comprender el mensaje de tu palabra. Te damos gracias, Dios, porque nunca estamos solos, tú estás con nosotros todos los días. Gracias porque ser la familia que tú quieres es un proceso que tú has logrado desde la eternidad y en Cristo Jesús lo estás logrando a través de cada uno de los que asistimos y queremos hacer tu voluntad. Dirígenos pues en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos estado estudiando la familia como siguiendo el curso de un comentarista que es John Stott, y quisiera comentarles también que ha sido de edificación para muchos y para mí también el aprender y retomar el mensaje que Dios tiene para nosotros en medio de una cultura que cada día más se destroza la familia, cada día menos importa la familia, y si uno abre sus ojos, sus oídos, uno empieza a ver lo que está pasando en el mundo, en todos lados y en todas las ciudades. Pero vamos a iniciar con el título del mensaje del día de hoy: los padres en el diseño de Dios para la familia. Hemos hablado de las esposas, de los esposos, de los hijos, y hoy vamos a hablar de los padres en el diseño de Dios para la familia. Aunque leímos Efesios 6, 1 al 9, que es el pasaje que hace ratito leímos, y este es un solo versículo que vamos a estudiar, el verso 4, no por eso es menos importante. El diseño de Dios para los padres en la familia es lo opuesto a lo que se vivía en el Imperio Romano. Se le decía al padre el pater familias, es decir, solo el papá entre los romanos ejercía autoridad absoluta sobre toda la familia. El papá podía abandonar a los hijos no deseados en el camino, dar muerte a los niños que tenían defectos físicos o mentales. Y cuando eran grandes y se quedaba con ellos, podía venderlos como esclavos, obligarlos a trabajar y castigarlos hasta la muerte si se le antojaba. Esa era la forma de vivir de los romanos. Los padres cristianos, y aquí habla en plural, debe entenderse como los pateres familia. ¿Por qué? Porque ahora es el padre y la madre en el diseño de Dios, o sea, ahora los dos importan. En muchas culturas la mujer no importa. Inclusive entre los judíos tenían cierta reticencia a que las mujeres participaran en muchas cosas. Pero aquí en Cristo es una nueva forma de vivir. Y de aquí que entre nosotros, que ya somos familias mexicanas, familias que fuimos formados de una manera o de otra, lo que vamos a aprender probablemente no lo vivimos. Pero eso no quiere decir que sigamos viviendo mal. En Cristo hay una oportunidad para empezar a vivir como Él quiere. Y ese es el desafío que Dios presenta a través de su palabra a nosotros. La iglesia es, como he dicho, una escuela donde se enseña la nueva manera de vivir en Cristo. Y si alguien viene aquí a esta iglesia y sigue con sus antecedentes familiares no cristianos, quiere decir que no ha comprendido que Jesús vino a transformar la vida como debe ser, como Él quiere. Entonces, los padres cristianos son totalmente diferentes a los padres romanos. Fíjense por qué. Porque la autoridad de Dios se reconoce sobre toda la familia. Los cristianos entendemos que todos estamos bajo la autoridad de Dios.
Y en los romanos pensaba que solamente el padre tenía la autoridad total y nadie podía decirle nada. Entonces, ahora que vemos en Efesios capítulo 3, versos 14 y 15, y Efesios 4, 6, vamos a mirar cómo Dios dice ahí: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre, fíjense bien, toda familia en los cielos y en la tierra. Un Dios y un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y quiero que vean ahí, el cual es el Dios sobre todos y por todos y en todos. O sea, Dios es en Cristo Jesús la cabeza para todos nosotros. Entonces, el hecho de que la mujer mande no está en la Biblia, contemplado en la familia cristiana. El hecho de que el hombre mande también no está en la Biblia. El hecho de que los hijos manden, que ya también se está dando, no está en la Biblia. Lo que está en la Biblia es que todos obedecemos al que manda, que es Dios. Y eso es algo que tenemos que meditarlo para empezar a platicarlo en la casa. Y para empezar a decir, en esta casa que decimos que somos cristianos, debemos glorificar a Dios, escuchando su palabra y obedeciéndola todos. Porque todos tenemos el Espíritu Santo cuando hemos creído. Y todos tenemos responsabilidad delante de Dios. Claro que en la familia hay diferentes roles y funciones, y eso no los podemos negar. Pero para Dios todos somos importantes y todos tenemos derecho a la salvación por el mismo camino que es Jesucristo. Efesios 4, 6 recalca, dice: un Dios y Padre sobre todos, el cual es sobre todos, en todos y por todos y en todos. O sea, no deja dudas el apóstol Pablo. Entonces, ¿quién es el que nos va a cambiar? Algunas personas dicen: me voy a casar con él y yo lo voy a cambiar. O verá, yo lo voy a cambiar. O al revés. El hombre dice: yo lo voy a cambiar. Pero si eso llega a suceder, es que no está siendo Jesús el Rey y Señor de sus vidas. Y eso queda ahí como una necesidad. Es por la obra reconciliadora de Jesucristo que se ha integrado la familia de Dios, de todas las naciones, de diversas culturas, donde los padres deben ser los educadores de sus hijos con paciencia, amabilidad y dominio propio. Así como Dios cuida y ve por el bien de su familia, que es la iglesia. Los padres somos los que tenemos la decisión, la responsabilidad, el rol, tanto papá y mamá, de dirigir el hogar y decirle a los hijos. Fíjense nada más que ahora estamos comúnmente llenos de esta situación de que respétale al niño o al jovencito o al adolescente su privacidad. No te metas en su vida, dale su espacio. Esas son palabras modernas, pero no. El que tiene el control y el que dice en qué debemos ocuparnos es Dios a través de su palabra, por una sencilla razón, porque Dios creó todo lo que existe, del cual nos beneficiamos. Él nos dio la vida y Él nos la mantiene. Entonces, no hay espacio, no hay privacidad. Es Dios el que dice: estoy en tu vida, a través de tus papás, que te voy a dirigir. Entonces los papás tienen que aprender a ser educadores. No solamente regañadores, amenazadores o personas autoritarias a los que no se les puede hablar. Deben dirigir a sus hijos con paciencia, con calma. Paciencia, amabilidad. Porque los niños, los adolescentes, están formando su valía, su estima. Y son los papás los que le van a decir: mira, tú vales porque Dios te creó. Él permitió el milagro de tu nacimiento. Y tú debes de obedecerlo a Él, Él te ama.
Y eso es a lo que hay que enseñar. Bueno, ¿qué es la familia? La iglesia. Eso es la iglesia, somos la familia de Dios. Y hoy vamos a exponer el diseño divino de la familia con relación a los padres, papá y mamá. Efesios 6:4, el solo versículo que vamos a ver el día de hoy, dice en dos partes. La primera dice: vosotros padres, padre y madre, no provoquen a ira a vuestros hijos. No provoquen a ira. No debemos hacer enojar o irritar a los hijos. Debemos considerar su inexperiencia e inmadurez. Ellos, los niños, son inexpertos. Nosotros fuimos inexpertos. Y cuando se dice que alguien es adolescente, porque adolece, le falta todavía integrar a su vida muchos conceptos. Entonces, esos niños se distinguen porque las niñas son de una manera, los niños son de otra, y no porque se les enseñe en la escuela, sino porque lo traen la genética en el estilo de ser de cada sexo, hombre o mujer. Y estos niños y niñas son experimentadores, andan tocando todo, caminando todo. Ellos están buscando descubrir muchas cosas. Por eso esculcan los cajones, agarran, estiran lo que no se debe estirar, avientan al piso lo que no se debe aventar y se asombran. Y entonces podemos ver aquí que los padres debemos ser tranquilos, compasivos. Y a veces queremos tratar a los niños, y me incluyo en el tiempo pasado, cuando queremos hacer que los niños hagan lo que hace un adulto. Hey, te dije que me des a esto. Hey, ¿no lo haces bien? Para eso, no, mira nomás. Y apenas es un niño que está entendiendo la vida. Pero a veces les exigimos tanto que el niño dice: no te quiero ayudar, no quiero estar cerca de ti. Bueno, otro punto que tenemos que evitar para provocarlos a ira es: no debemos utilizar el sarcasmo o ridiculizarlo. Sarcasmo o ridiculizarlo. Cuando alguien se burla de su hijo y lo hace verse mal y lo exhibe, hay padres que hacen esto. Mire, mi hijo, esto y esto y esto. Mire, se quedó esto y esto. Y el padre es el que ventila los defectos de su hijo. El hijo lo voltea a ver con enojo, como diciendo: ¿y por qué me estás publicando? Y hay padres muy chistosos que quieren hacer reír a la gente a costa de sus propios hijos, porque cometen errores, porque se quedan dormidos, porque se les olvidó esto a pesar que se les dijo 3 veces. Bueno, debemos evitar hacerlos sentir que son ridículos. Y esto causa mucho enojo. Y como los padres son ciegos y no quieren entender que deben tratarlos tranquilamente, los hijos llegan a odiar a los padres y los hijos se vuelven entonces respondones, agresivos, y podemos decir que es el semillero de los delincuentes, los ladrones y la gente que hace el mal. Porque odian toda figura paterna y hasta la materna, porque no los pudo defender. La madre muchas veces en el sistema que no es de Cristo se tiene que callar. En Cristo hay sometimiento de todos al mandamiento de Dios. Y debiera ser lo común. A ver, vamos a platicar. ¿Qué Dios quiere que hagamos en este asunto? Y bueno, platicamos, oramos y Dios contesta. Claro que los padres tienen la mayor responsabilidad porque son los que tienen experiencia y conocimiento de la palabra. Los padres debemos ser comprensivos y amorosos con los niños porque necesitan ternura y amor seguro. Tener hijos es una responsabilidad muy grande porque los niños prueban la paciencia, pero no porque la quieran probar, sino porque así son. Tienen que descubrir
Tiene que caerse para entender que por ahí no se debe caminar. A veces se queman porque no entendieron. Pero tal vez ya no se queman una segunda vez, si es que no se murieron, ¿verdad? Pero los papás están ahí, pacientes, comprensivos. No les exigen más de lo que ellos por su edad pueden hacer. Entonces, la empresa más bonita que la palabra de Dios nos enseña a los padres es educar a los hijos. Repito, al papá y a la mamá. No es un cansancio, si nos cansamos. Y esperamos que Dios nos ayude. Y eso es lo bonito, poder pensar que Dios nos ha dado hijos que son una herencia. Y la herencia se administra bien o se malgasta. Hay personas que una tarde se acaban, no por una semana, no hace tan poquito, un mes, se acaban la herencia gastándola mal. Sin embargo, hay personas que administran bien lo que reciben de herencia, lo cuidan y lo multiplican. Los hijos así son. Los hijos a veces sufren hasta que se pueden ir de la casa. Cuando se van de la casa, no quieren volver. Los hijos van a fallar desde el principio, porque son pequeños. Pero los padres no tenemos disculpa, porque se supone que somos grandes y se supone que conocemos a Cristo. Entonces tenemos una necesidad de procurar que los niños desarrollen su mayor potencial de acuerdo a su personalidad. Hay un dicho muy común que dice, en la familia, los hijos son como los dedos de la mano, no son iguales. Y esto los papás lo sabemos. Hay niños sensibles, hay niños duros, hay niños exploradores, hay niños quietos, hay niñas calmadas, hay niñas muy de muchas formas. Y el papá y la mamá tienen que llegar a comprender cómo es su hijo para educarlo de acuerdo a su necesidad. Pero quien no tiene tiempo ni interés en educar a sus hijos, a los que sean, les dice por igual. Y es muy enérgico y dictador y los hace enojar. Porque hay niños que dicen, yo no quiero hacer eso, me gustaría hacer otra cosa. Y la vida es muy diversa, así de que en la vida tenemos muchas oportunidades para hacer el desarrollo de los hijos, pues se pueden acomodar en diferentes cosas. No provocar ira a los hijos es que debemos saber que los niños se experimentan y quieren descubrir los límites de su libertad y quieren descubrir la calidad del amor de sus padres. Y esto no es necesariamente rebeldía. Cuando un hijo quiere hacer algo y quiere hacerlo, pues el papá, la mamá tiene que escucharlo y decir, ¿qué quieres hacer? ¿Y por qué lo quieres hacer? Y el niño debe aprender a platicar. Pero ¿qué niño va a querer platicar con un papá que solamente le grita o que solamente le dice, cállate, tú no sabes, haz lo que te digo? ¿Qué niño va a querer platicar o qué niña? Entonces, los papás tenemos una tarea, papá y mamá, de escuchar a los hijos, y es un desafío, un reto que hay que aceptar y contar con la ayuda de Dios, de su palabra, de su Espíritu Santo para entenderlos. Solo hay un tiempo para hacer las cosas bien. Cuando los niños crecen, son como el dicho también, árbol que nace torcido, si no se le pone corrección, jamás su rama endereza. Entonces hay un tiempo para entrenar a los niños y somos los papás.
Si tú no tuviste tiempo, si yo no tuve tiempo para educar a mis hijos y decirle, mira, si estás pensando en negocios, si estás pensando en estudiar, si estás pensando en casarte, si estás pensando en tener amistades, si estás pensando en deporte, y tiene uno que estar entendido, conocedor, y decirle, esto es lo mejor y esto es lo mejor. Siempre escuché que decían, sobre lo bueno hay algo mejor. Y sí es cierto, hay cosas buenas que llenan el ojo, pero hay cosas mejores. Y las cosas mejores son lo que Dios nos enseña para guiarlos. Entonces no queremos que los hijos se pierdan de grandes, tenemos que tener tiempo de calidad, un tiempo intencional para enseñarles sin causarles ira, sin lastimarlos. Los niños quieren conocer cuánto les amamos. Y sí es cierto que nos cansamos, y cuando nos cansamos a veces levantamos la voz. ¿Y saben qué? El niño se asusta al principio. Después se hace cuerudo y después dice, ya no te aguanto y me voy. Y esa es una realidad que no debe suceder en la iglesia, entre los cristianos. Debemos luchar porque también somos de carne y hueso. Estamos en el mundo y el mundo les enseña muchas cosas, pero nosotros vamos a enseñar los valores de la palabra, los valores de Cristo. Eso es lo que vamos a hacer. Y podemos ver que la iglesia y la escuela son apoyo en la educación, son apoyo. También se ha dicho, ahí le mando a mis hijos para que les enseñe algo. ¿Y qué hacen? Los papás no los atienden en la semana, no les enseñan. Y a veces las maestras y maestros les enseñan algo y dicen, digan a sus papás que se lo revisen, que su papá conteste aquí. Y regresan los niños, mi papá no tuvo tiempo, ni mi mamá. Entonces el niño empieza a ver esa, pues mi papá cree en Dios, pero no tiene tiempo. Entonces, ¿cómo? El niño tiene preguntas que hacerse. Debemos pensar que la iglesia y la escuela son apoyo en la educación. Y recalcamos que los padres son los que deben cumplir con esta responsabilidad que Dios ha otorgado a los papás, educar. La segunda parte del versículo dice, y vosotros padres no provoquéis a oír a vuestros hijos, y luego dice, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Los padres deben ocuparse de educar a sus hijos en el Señor, con más fidelidad que cualquier otra actividad, tarea o responsabilidad. Miren, los papás trabajan y también las mamás trabajan en ocasiones. Y en sus trabajos se esmeran por hacerlo bien. Y ahí están. Porque si no hicieran bien su trabajo, van a tener consecuencias. Pero los hijos se escuchan las palabras al llegar el padre de la casa, estoy cansado, me voy a dormir, voy a cenar, voy a ponerme a ver la tele porque estoy muy enfadado. Y ustedes hagan su tarea y no me molesten. Y también a la esposa se le puede decir. Cuando la tarea más importante es entrenar, llevar a los hijos a la amonestación y al entrenamiento en el Señor. Y otra vez, ¿de qué sirve que triunfes y ganes todo el mundo, si pierdes a tus hijos? Y eso es algo que nos pesa a los padres. Cuando el hijo no da los resultados que tú esperas y te dan respuestas extrañas, tú dices, no hice las cosas bien cuando fue su momento. Porque si algo se tiene que hacer es, en Cristo,
Hablad los unos con los otros en amor, soportarnos los unos a los otros, ayudarnos los unos a los otros, orarnos por otros. Y si de niño no se hizo, de grande se crece como se puede. Muchas veces los hijos ya no quieren estar con los padres. Bueno, hay que dedicarle tiempo a educar a los hijos en el Señor con más fidelidad que cualquier otra actividad, tarea o responsabilidad. La disciplina correcta o adecuada debe entenderse como entrenamiento que incluye enseñanza, corrección y castigo si es necesario. ¿Por qué? Porque la enseñanza es cuando tú le estás impartiendo algo que el niño no sabe y le vas a decir. Luego, cuando él tenga la oportunidad de ejercerlo y no lo haga, lo vas a corregir, le vas a decir, no es así como te expliqué, y le vas a corregir. Y cuando alguien está oponiéndose deliberadamente a lo que le está enseñando el Padre disciplina a sus hijos porque los ama. Así como dice en Hebreos, que Dios nos ama y por eso nos disciplina. Y si no, es que no somos sus hijos, somos bastardos, no somos hijos legítimos. Entonces, hermanos, la disciplina no debe entenderse solamente como una corrección o una llamada a atención. No, debe ser como ahora se entiende, la disciplina de las ciencias exactas, las matemáticas, la física, la química y todas esas cosas. Hay que entrenar. La disciplina deportiva de tal deporte, también hay que aprenderlo. La disciplina de la carpintería, hay que aprenderlo. Y si alguien se equivoca, se les enseña, esto no se hace así, mire, el corte se hace así, mire, se juega así. Eso es disciplina, entrenar, enseñar, preparar a los niños. Pero repito, los niños, antes de ser adolescentes y ser jóvenes, son inexpertos. Y a veces algunos jóvenes, adultos, se portan como niños. Bueno, tenemos que madurar poco a poco y tenemos que usar la corrección, pero para cuando alguien va a corregir, primero debe controlarse a sí mismo. O sea, tiene que haber dominio propio. Cuando algo no se corrige, hermanos, algo está mal, no se corrige, se va a hacer un hábito, una costumbre y va a ser la ley de la familia. Y entonces ya nada se ve mal. Y ustedes y yo venimos de diferentes familias. Entonces, en la familia que nunca se ha corregido lo malo, las personas sufren un vacío de autoridad. Y muchas veces se enrolan en actividades que les dañan y sufren las consecuencias. No debe faltar en los papás el criarlos en disciplina y amonestación del Señor. No tiene que faltarnos. Una cosa es que nosotros lo hagamos y otra cosa es que lo quieran hacer. Pero cuando nosotros lo hacemos y ellos no quieren, ya la responsabilidad es sobre ellos. Ya no es de nosotros. Hay que enseñarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Entonces, pero vamos a ejercer una corrección. Primero hay que controlarnos porque a veces herimos mucho y ya no podemos curar estas heridas. Los niños deben conocer los principios bíblicos de amor, bondad, respeto, justicia, perdón y mucho más. Y todos los 10 mandamientos y todo lo que tenga que ver con la voluntad de Dios deben de conocerlo. Los padres los alientan para que los adopten como suyos. Los papás les decimos, no hagas eso. No hagas eso. Miren, a veces
Uno se pone a pensar, ¿por qué los niños a edades tempranas ven cosas en los celulares? Pero la pregunta es, ¿quién les compra el celular? ¿Quién les paga el tiempo? ¿Quién? Ellos no trabajan. Y saben que muchas veces los papás, con tal de que no los molesten, les dan un celular. Bueno, qué bueno fuera que les dieran una Biblia, ¿no? Y que les enseñaran a leer. Y entonces las generaciones serían distintas. Pero ahora tenemos generaciones muy delicadas, que de todo se rebelan y están en un vacío existencial. Por eso los papás tenemos que criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Disciplina, ya dijimos, es entrenamiento, y amonestación es decirle, mira, Dios es santo, Él no quiere que hagas lo que estás haciendo, Él te está diciendo que no lo hagas. Y hay toda la Biblia, donde podemos enseñar que resulta de desobedecer a Dios y que resulta de obedecerlo. Dios es el maestro de los padres para enseñar a sus hijos. Repito, Dios es el maestro de los padres para enseñar a sus hijos. Pero a veces las cosas están tan difíciles que ya los papás no pueden hablar. Yo no puedo hablar, yo no puedo enseñar nada. El tiempo se pasó, se convirtieron tal vez tarde, pero hay posibilidad, porque Dios, eso es lo que quiere, que les enseñemos, que oremos por ellos. ¿Por qué? Porque donde los hijos son enseñados en la palabra de Dios, hay gozo y hay sabiduría, pensando en que los hijos puedan llegar a conocer a Jesús como su Señor y su Salvador. ¿No es lo mejor para el mundo? El mundo dice, no, ¿y a qué vas a aburrirte? Yo no voy a esa congregación. Pero, ¿qué les ofrece el mundo? Algo que no los edifica, algo que no los entrena. Oremos, hermanos. Para concluir, los padres separados de Cristo, nada podemos hacer. Los padres separados de Cristo, nada podemos hacer. Entonces, si uno dice, yo lo voy a hacer a mi modo, yo creo así, pues es el mundo que vivimos ahora. El posmodernismo, cada cabeza es un mundo, cada quien piensa y se debe respetar lo que cada quien piense. Bueno, pero Dios es el único que sabe cómo debemos educar a los hijos. Voy a invitar a los ponemos de pie, vamos a orar. Padre, en este momento te queremos pedir tu ayuda, Señor, porque es cierto que es tu plan maravilloso para que como padres podamos enseñar a los hijos, amonestarlos, dirigirlos en el conocimiento tuyo, para que lleguen a ser salvos en Cristo Jesús. Pero Padre, te rogamos sobre todo porque esto lleva tiempo, lleva intención, lleva esfuerzo, y a veces las cosas del mundo nos absorben y ya no tenemos tiempo para lo más importante, que es esto. Te pedimos que ayudes a la congregación, que ayudes a todos los papás que hace falta que den este paso, y que sigas fortaleciendo a los papás que ya lo están haciendo, que sigas edificando esas familias fuertes en ti. Dios, te rogamos que tú seas el Señor de todos, que tú seas la autoridad con tu palabra, con tu Espíritu Santo, que tú seas el que amemos, porque tú nos amaste primero en Cristo Jesús y por amor Él murió en la cruz por nosotros. Señor, ayúdanos a entender este proceso, Señor, de guiar a los hijos. A los que los tienen pequeños todavía, gracias, Señor, tienen oportunidad. Y los que los tenemos grandes, Padre, ayúdanos a seguir orando por ellos e influir con ellos con nuestro testimonio. Padre, gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos.